El río Nilo no vio nunca a una reina. Vio a una asesina con corona. Vio a una mente fría que convirtió la sangre de su propia familia en el primer peldaño de un trono, y que cuando Roma quiso exhibirla encadenada como trofeo, eligió el veneno antes que la humillación, robándole al imperio su última victoria. Nació entre mármoles manchados de sangre. La dinastía tolemaica no conocía el amor entre hermanos, solo el cálculo. Hermanos que se casaban con hermanas para no compartir el poder con extraños. Padres que envenenaban a sus hijos. Hijos que estrangulaban a sus padres cuando la corona pesaba más que la sangre. Alejandría, la ciudad que Alejandro había soñado como faro del mundo, se había convertido en un nido de víboras con columnas griegas y perfumes egipcios. Cleopatra nació en ese nido y desde niña entendió una verdad que jamás olvidaría. En su familia, la confianza era una sentencia de muerte. Su padre, Ptolomeo Auletes, el flautista, gobernó como un mendigo disfrazado de Dios, arrastrándose ante Roma para conservar un trono que ya no le pertenecía del todo. Ella observaba. Aprendía. No lloraba cuando debía llorar. Calculaba cuando debía sentir. Mientras sus hermanas se enredaban en intrigas de palacio, ella devoraba lenguas: egipcio, arameo, hebreo, medo, pártico y, por supuesto, el griego de sus ancestros macedonios. Se dice que fue la primera de su dinastía, en 300 años de dominio extranjero sobre Egipto, en aprender la lengua del pueblo que gobernaba. No por amor a Egipto, por estrategia. Porque un pueblo que escucha a su reina hablar en su propia lengua, la sigue con el corazón, no solo con el miedo. Cleopatra no fue educada para ser bella, fue educada para ser peligrosa. Los historiadores romanos, siglos después, insistirían en reducirla a un rostro, a unos labios, a una seducción vulgar, porque era más fácil temer a una mujer hermosa que admitir el terror de haber sido casi derrotados por una mente superior. Pero quienes la conocieron hablaban de otra cosa, de una voz que cambiaba de tono según el aliado que tuviera enfrente, de una memoria que retenía tratados enteros, de una capacidad para leer la debilidad ajena, como quien lee un mapa. Cleopatra no conquistaba con el cuerpo. Conquistaba con la certeza de saber, antes que su interlocutor, exactamente lo que ese interlocutor necesitaba escuchar. A los 18 años heredó el trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, un niño manipulado por consejeros ambiciosos que la veían como un obstáculo, no como una reina. La corte alejandrina, gobernada en la sombra por el eunuco Potino, decidió que una mujer con demasiada ambición era una amenaza que debía ser eliminada. La expulsaron. La despojaron de su poder. La obligaron a huir al desierto, a Siria, perseguida como una fugitiva. Ella, que llevaba en las venas la sangre de los sucesores de Alejandro Magno. Cualquier otra habría desaparecido en la arena, olvidada, otro nombre borrado de la historia tolemaica. Pero Cleopatra no estaba hecha para desaparecer. Estaba hecha para regresar con fuego. En el destierro, no lloró su derrota. La estudió. Analizó cada error, cada alianza rota, cada debilidad de su hermano y sus consejeros, y esperó el momento exacto en que la balanza del poder en Roma se inclinara hacia un hombre que pudiera devolverle el trono. Ese hombre llegó a Alejandría persiguiendo a su enemigo Pompeyo, derrotado en Farsalia. Se llamaba Cayo Julio César, el hombre más poderoso del mundo conocido, el que había cruzado el Rubicón sin mirar atrás, el que ya olía el poder absoluto de Roma, como se olfatea la sangre de una presa herida. Ptolomeo XIII, creyendo complacerlo, le entregó la cabeza cortada de Pompeyo
como regalo de bienvenida. César, en lugar de agradecer, sintió asco. Un asco que Cleopatra, desde su exilio, supo leer perfectamente antes de que la noticia terminara de propagarse por el Mediterráneo. Si el asesinato brutal repugnaba al conquistador, entonces ella debía presentarse ante él como la civilización, no como la barbarie. Y así nació uno de los episodios más calculados de toda la historia antigua, deformado después por la leyenda romántica, pero que en realidad fue una operación militar de precisión disfrazada de anécdota sensual. Cleopatra, prohibida de entrar en su propia capital bajo pena de muerte, se hizo transportar de noche, envuelta en una alfombra, según algunos relatos, o dentro de un saco de tela cosido, según otros, cargada como mercancía inofensiva a través de las puertas vigiladas del Palacio Real. No fue un gesto de coquetería, fue una infiltración, un asalto silencioso al corazón del poder romano, ejecutado con la frialdad de quien no tiene otra alternativa que ganar o morir. Cuando los guardias de César abrieron aquel bulto ante él, no apareció una cortesana suplicante. Apareció una reina que había arriesgado la vida para sentarse, sin permiso, en la misma habitación que el hombre que decidía el destino de los reinos. César, acostumbrado a la sumisión ciega o a la resistencia armada, se encontró frente a algo que nunca había enfrentado: una igual. Ella no le ofreció su cuerpo, como quien entrega una rendición. Le ofreció una alianza, presentada con la inteligencia de quien ya ha calculado cada consecuencia posible. Habló de Egipto, de su riqueza en grano, que podía alimentar a las legiones romanas, de su posición estratégica frente a Oriente, de la legitimidad de su linaje frente a la usurpación de su hermano. César, el hombre que había sometido a las Galias enteras, quedó atrapado no por un hechizo, sino por una mente que operaba con la misma frialdad estratégica que la suya. Lo que siguió no fue una historia de amor en el sentido en que Roma quiso venderla después. Fue una guerra. La guerra alejandrina, sangrienta y breve, terminó con la muerte de Ptolomeo XIII, ahogado en el Nilo mientras intentaba huir, y con Cleopatra, reinstalada en el trono, ahora bajo la protección directa del hombre más temido del mundo. Pero una reina que ha aprendido a sobrevivir entre víboras no confía en la protección de nadie, sin asegurar antes que ya no queda nadie capaz de traicionarla desde dentro. Su otra hermana, Arsínoe IV, que se había proclamado reina rival durante el caos de la guerra alejandrina, fue capturada y exhibida, encadenada en Roma durante el triunfo de César, humillación que Cleopatra observó sin conmoverse, calculando ya el siguiente movimiento. Años después, cuando Arsínoe buscó refugio en el templo de Artemisa en Éfeso, considerado inviolable por toda la tradición religiosa del mundo antiguo, Cleopatra no dudó. Ordenó su asesinato dentro del propio santuario sagrado, un sacrilegio calculado que envió un mensaje inequívoco a cualquier otro pariente que soñara con disputarle el trono. Ni los dioses protegerían a quien amenazara su poder. No hubo lágrimas. No hubo funeral digno de una princesa ptolemaica. Solo el silencio de un problema resuelto. Su hermano menor, Ptolomeo XIV, con quien se vio obligada a compartir formalmente la corona, según la tradición dinástica, corrió una suerte similar. Apenas Cleopatra tuvo la certeza de que su hijo con César, al que llamó Cesarión, pequeño César, podía convertirse en el heredero legítimo capaz de unir la sangre de Roma y de Egipto en un solo cuerpo, Ptolomeo XIV se volvió prescindible. Murió envenenado, según la mayoría de los relatos antiguos,
silenciosamente, sin escándalo, sin guerra, como quien retira una pieza inútil de un tablero ya decidido. Cleopatra no gobernaba por derecho divino. Gobernaba porque, uno a uno, había eliminado a todos los que hubieran podido gobernar en su lugar. Su propia sangre, sacrificada con la misma frialdad con que ordenaba sembrar el trigo del Nilo. Cuando César fue asesinado en el Senado romano, apuñalado 23 veces por hombres que temían convertirse en súbditos de un rey, Cleopatra, que se encontraba en Roma con su hijo Cesarión, sintió el suelo temblar bajo sus pies. Su protector había muerto. Su hijo, hijo del hombre más poderoso jamás conocido, quedaba sin escudo en una ciudad que ahora la miraba como una amenaza extranjera. Huyó de regreso a Alejandría con la velocidad de quien ha visto morir demasiadas veces la seguridad que creía eterna. Roma se sumió en una guerra civil entre los herederos de César. Octavio, el sobrino nieto adoptado, frío, calculador, paciente, y Marco Antonio, el general brillante en el campo de batalla pero errático en el corazón, el hombre que había estado junto a César hasta el final y que ahora reclamaba su legado. Cleopatra observó, esperó, midió fuerzas, y cuando Marco Antonio la convocó a Tarso para explicar su presunta neutralidad durante los conflictos anteriores, ella entendió que no acudía a rendir cuentas, acudía a conquistar. Se presentó en una barcaza dorada, con velas púrpuras perfumadas, remos plateados que golpeaban el agua al ritmo de flautas, vestida como Afrodita, rodeada de sirvientas disfrazadas de ninfas, un espectáculo tan absolutamente calculado que convirtió la ciudad entera en testigo de un mito viviente antes de que ella pronunciara una sola palabra. No era vanidad, era guerra psicológica. Marco Antonio, hombre de apetitos desmedidos, orgulloso de su fuerza física, quedó atrapado no por el amor, sino por el asombro ante un poder que no comprendía del todo. Un poder que jugaba en un tablero de símbolos y percepciones donde él, criado entre campamentos militares, no tenía entrenamiento. Cleopatra convirtió a Marco Antonio en su arma. Le ofreció el oro de Egipto para financiar sus campañas. Le ofreció legitimidad divina, presentándose junto a él como la reencarnación de Isis frente a un nuevo Dionisio. Le dio hijos que ataban su destino político al de ella de manera irreversible. Y lo alejó, paso a paso, decisión a decisión, del corazón conservador de Roma, que empezaba a ver en Marco Antonio no a un general romano, sino a un rey oriental afeminado, dominado por una reina extranjera que soñaba con gobernar el mundo desde Alejandría. Octavio, mientras tanto, no necesitó inventar mentiras completas. Solo necesitó exagerar verdades. Difundió por todo el Lacio la imagen de un Marco Antonio hechizado, corrompido, entregado a los placeres decadentes de Oriente, dispuesto a trasladar la capital del imperio lejos de Roma, dispuesto a coronar a Cesarión, el hijo de César, como amenaza directa a la posición del propio Octavio como heredero único. La propaganda romana convirtió a Cleopatra en el monstruo perfecto, la extranjera, la hechicera, la mujer que dominaba a un hombre romano y que por lo tanto merecía ser aplastada, no solo como enemiga militar, sino como símbolo de todo lo que Roma temía perder: su virilidad, su pureza, su control. Cleopatra, que había pasado toda su vida manipulando percepciones, se encontró por primera vez del lado equivocado de una narrativa que no podía controlar del todo, porque no la escribía ella. La escribía Roma, y Roma tenía más plumas.
más oradores, más poetas dispuestos a inmortalizar su versión de los hechos. La guerra se hizo inevitable. En Accio, frente a las costas de Grecia, las flotas de Octavio y las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron en una batalla naval que decidiría el destino del mundo mediterráneo. Y allí, en el momento decisivo, ocurrió lo que la historia romana narraría después como cobardía, pero que probablemente fue cálculo desesperado. Cleopatra, viendo que la batalla se perdía, ordenó a su flota retirarse, y Marco Antonio, incapaz de concebir la guerra sin ella a su lado, abandonó su propia flota para perseguirla. Un general que había conquistado provincias enteras, reducido en un instante a un hombre que elegía el amor o la dependencia por encima del imperio. Fue el principio del fin, narrado durante siglos como romance trágico, pero que en el fondo revela algo más oscuro: la posibilidad de que Cleopatra, entendiendo que la derrota militar era matemática, ya estuviera calculando cómo salvar lo que realmente le importaba. No el amor de un hombre, sino la supervivencia de su dinastía, de su hijo, de Egipto mismo. Regresaron a Alejandría derrotados, perseguidos, con Octavio avanzando implacablemente desde Oriente y desde Occidente, cerrando el cerco como un cazador paciente que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. Fue entonces cuando la paranoia se instaló en el palacio como una enfermedad silenciosa. Cleopatra, la mujer que había controlado cada variable de su destino desde la infancia, se encontró por primera vez sin salida clara. Envió emisarios a Octavio ofreciendo tesoros, ofreciendo la abdicación de Marco Antonio, ofreciendo cualquier trato que garantizara la supervivencia de sus hijos en el trono. Octavio, frío como el mármol, respondía con silencios calculados, promesas vagas, palabras diseñadas para mantenerla dócil mientras sus legiones se acercaban. Ella experimentó con venenos en prisioneros condenados, buscando la muerte más rápida, la más indolora, estudiando la agonía ajena con la misma disciplina científica con la que había estudiado idiomas y tratados en su juventud. Porque incluso en la desesperación, Cleopatra no dejaba nada al azar. Marco Antonio, atrapado en su propia derrota, incapaz de aceptar la humillación de la rendición y engañado por un falso rumor de la muerte de Cleopatra, se atravesó con su propia espada. No murió instantáneamente. Agonizó. Fue llevado, moribundo, hasta el mausoleo donde ella se había refugiado, y allí, entre los brazos de la mujer por la que había sacrificado Roma entera, exhaló su último aliento. Cleopatra no se derrumbó en un llanto teatral que la historia romana quisiera atribuirle. Lo que hizo después revela, una vez más, la mente que gobernaba bajo el dolor. Negoció. Intentó, hasta el último instante, asegurar el futuro de sus hijos, especialmente el de Cesarión, el heredero de sangre de César, el que representaba la mayor amenaza directa a la legitimidad de Octavio, como único sucesor de Roma. Pero Octavio no había llegado tan lejos para negociar piedad. Entró en Alejandría. Capturó a Cleopatra viva, deliberadamente, porque su plan no era simplemente derrotarla. Su plan era exhibirla, llevarla encadenada a Roma, desfilando en su triunfo militar como el trofeo definitivo, la prueba viviente de que hasta la reina más peligrosa del mundo antiguo había sido sometida por el nuevo orden romano. Para Octavio, la humillación pública de Cleopatra ante el pueblo de Roma sería el sello final de su victoria, la imagen que definiría su ascenso al poder absoluto durante generaciones. Cleopatra lo sabía,
y en ese conocimiento se jugó su última y más definitiva jugada. Encerrada en su mausoleo, rodeada de sus tesoros, vigilada día y noche por soldados romanos con órdenes explícitas de mantenerla con vida. Ella entendió que la única libertad que le quedaba era la elección de su propia muerte, no como acto de desesperación, como acto final de control. Si Roma quería su cuerpo como símbolo de conquista, ella se lo negaría. Si Octavio quería exhibirla como prueba de su triunfo, ella convertiría su muerte en el escenario final de una obra que ella misma dirigiría hasta el último segundo. Los relatos hablan de una serpiente, un áspid escondido entre higos, introducida en su cámara pese a la vigilancia romana. Una muerte elegida por su supuesta rapidez y por su carga simbólica. La serpiente, símbolo sagrado de la realeza egipcia, representada en la corona misma de los faraones, convirtiendo su suicidio en una declaración final de identidad. No moría como una prisionera romana. Moría como una diosa egipcia, fiel hasta el último aliento a la civilización que había defendido con cada gota de sangre derramada, incluida la de su propia familia. Se vistió con sus mejores galas reales, se coronó una última vez, y eligió el momento exacto de su muerte con la misma precisión estratégica con la que había elegido cada movimiento de su vida política. Cuando los soldados romanos irrumpieron en la cámara, ya era tarde. Octavio, furioso al descubrir que su trofeo se le escapaba de las manos, ordenó intentos desesperados de reanimarla. No por compasión, sino porque su triunfo dependía de exhibirla viva. Pero Cleopatra ya había ganado su última batalla. Murió sin cadenas. Murió sin ser arrastrada por las calles de Roma, entre las burlas de una multitud que la había convertido, en vida, en el monstruo perfecto para justificar una guerra. Cesarión, el hijo que representaba la amenaza más directa a la legitimidad de Octavio, fue capturado poco después y ejecutado sin piedad, con Octavio pronunciando la sentencia que resume la lógica fría del poder romano. Demasiados Césares no son buenos. La sangre de Julio César, mezclada con la sangre de los faraones, se extinguió allí, en Alejandría, bajo la orden de un hombre que necesitaba borrar cualquier rastro de un linaje que pudiera desafiar el suyo. Egipto, la civilización más antigua y rica del Mediterráneo, se convirtió oficialmente en una provincia romana, propiedad personal del emperador. Su grano, alimentando ahora a las legiones que antes ella había intentado seducir y manipular a su favor. La historia, escrita por los vencedores, hizo lo que siempre hace. Transformó a una estratega política de una inteligencia devastadora en una simple tentadora. Una mujer cuya única arma había sido su belleza, cuando en realidad su verdadera arma había sido siempre la mente. Los poetas romanos, al servicio de Octavio, la convirtieron en advertencia moral, en símbolo de la decadencia oriental, en la mujer fatal que corrompió a hombres romanos honorables, que convirtió su propio cuerpo, su propia imagen, en un arma política calculada hasta el último detalle, sin que eso implicara jamás debilidad ni sumisión, que eliminó a sus hermanos no por crueldad gratuita, sino porque entendía, mejor que nadie, que en su mundo la piedad era el lujo de los que perdían, y que, al final, cuando ya no quedaba ningún movimiento posible en el tablero, cuando Roma había ganado cada batalla militar, ella se guardó la única jugada que ningún ejército del mundo podía arrebatarle: el derecho a decidir cómo terminaba su propia historia.
Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, el arquitecto de un imperio que duraría siglos. Pero incluso en su victoria absoluta, hubo algo que nunca pudo conquistar del todo. No pudo exhibir su trofeo. No pudo doblegar en público a la última reina de Egipto. No pudo silenciar por completo la sombra de una mujer que se negó, hasta su último aliento, a ser reducida a un objeto de humillación imperial. Cleopatra murió, pero no fue derrotada de la manera en que Roma necesitaba que fuera derrotada. Murió como había vivido, escribiendo ella misma el final del guión, calculando hasta el último instante, convirtiendo incluso su muerte en un acto de resistencia silenciosa contra un imperio que jamás logró entenderla del todo. 2000 años después, su nombre sigue pronunciándose con una mezcla de fascinación y temor, atrapado entre el mito de la seductora y la realidad de la estratega. Y quizás esa ambigüedad, esa imposibilidad de reducirla a una sola verdad, sea la prueba definitiva de que Cleopatra ganó, después de todo, una guerra distinta. La guerra por controlar cómo el mundo recordaría su nombre. Roma conquistó su reino. Roma no conquistó jamás su leyenda.